Bienvenidos alumnos y alumnas de sexto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje, la que corresponde a la fase 2, semana 4. Vamos a leer las generalidades que presenta esta guía. La unidad 4 se llama el universo dramático. El contenido propuesto es el texto dramático, estructura externa, cuadros, actos, escenas. Y la producción que se espera al finalizar el desarrollo de esta guía de aprendizaje es la escritura de un texto dramático breve, tomando en consideración la estructura externa e interna. Vamos entonces con las actividades de inicio. Dentro de las actividades de inicio está la actividad 1. Explica cada uno de los elementos de la estructura interna y externa de un texto dramático que aparecen en la tabla. Un texto dramático, dentro de los elementos que posee, tenemos lo que es la estructura interna, está el inicio. En el inicio se presentan los personajes, el lugar y se da comienzo a la historia. También posee el nudo, que es donde se crea el conflicto de la obra. Y por último está el desenlace, que es el momento de resolución del conflicto. Esta sería la estructura interna de un texto dramático. Y dentro de la estructura externa tenemos acto. Un acto es cada una de las partes en las que se puede dividir una obra artística. Tenemos una escena. Escena es el segmento del acto en que actúan los mismos personajes. Y tenemos un cuadro. El cuadro es el cambio de decoración dentro del acto. Bien, luego vamos a las actividades de desarrollo. La actividad 2, donde se nos pide la escritura de un texto dramático. A lo largo de las semanas has estudiado diferentes textos dramáticos y su estructura interna y externa, así como los personajes que actúan en estas. Ahora escribirás un texto dramático tomando en consideración esas características o particularidades y siguiendo estos pasos. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para la escritura del texto dramático? Pues en primer lugar, en la planificación hay que pensar en una situación que quisieras retomar en tu obra de teatro. Luego hay que determinar cómo serán los personajes. Definir un lugar en el que actuarán los personajes. Haz una primera descripción del ambiente. Menciona cómo es el lugar donde están, qué objetos hay ahí, entre otros. Y luego piensa en qué dirán los personajes en tu texto dramático. Estos 4 pasos que consideramos acá están dentro de lo que es la planificación. Luego vamos a lo que es la textualización. En la textualización vas a escribir tu texto dramático a partir de la situación que representarás. Escribe todos los elementos externos que debe tener el texto. Escribe diálogos para cada personaje. Y está la otra etapa, que es la revisión y la corrección. Dentro de la revisión hay que revisar que el texto se comprenda. Revisa que no tenga errores de ortografía. Verifica que cumpla con los elementos internos del texto dramático. Estos no deben escribirse, sino que deben estar a lo largo del texto. Cuando hablamos de los elementos internos nos referimos al inicio, al desarrollo o al nudo y al desenlace. Verifica que hayas incluido todos los elementos externos del texto dramático. Estamos hablando de lo que es el acto, lo que son las escenas y lo que son los cuadros. Al terminar de revisarlo, reescríbelo en tu cuaderno de lenguaje, cuidando que se comprenda el mensaje que intentas transmitir y que no tengas errores ortográficos. Y por último está lo que es el cierre. Al terminar de reescribir tu texto, lo publicarás de diferentes formas. ¿Cuál va a ser la publicación que le vamos a hacer al texto dramático? Lo vamos a leer a tus familiares pronunciando los diálogos en diferentes tonos de voz, dependiendo de cómo sea el personaje que estás representando. Puedes leerlo a través de una red social como Facebook Live o en un estado de WhatsApp. Puedes compartirlo con 2 compañeros o compañeras para que lo lean.
Puedes compartírselo en Facebook o en WhatsApp mandando una foto del texto o graba un video de tu lectura en voz alta. Pide ayuda a un familiar para compartirlo con tu docente. Puedes enviarle una fotografía por el medio establecido anteriormente. Esas serían las formas en las que se va a compartir el texto dramático. Yo acá les traigo un texto que me parece muy apropiado y ustedes lo pueden retomar o lo pueden considerar para que puedan tener una idea más clara de cómo podría ser su texto dramático. El texto está acá que les presento, se llama El niño que quería estar solo. Intervienen 4 personajes: Pedro, la mamá, el papá y Troyingo. Pedro era un niño caprichoso al que nada le faltaba, y el cual por mucho tiempo había estado equivocadamente criado. Niño que no tenía respeto a sus padres, los cuales por mucho tiempo hacían sacrificios, todo con el único fin de satisfacer todos los caprichos de su hijo. Un día, en uno de sus tan seguidos desplantes, le gritó a sus padres que no lo soportaba y que deseaba estar solo con todos. No vio por ningún lado a nadie. Curioso, salió a la calle y vio que estaba solo. Su deseo se había cumplido. Al principio, alegre por hacer lo que quería, todo le parecía un juego. Hacía travesuras que sus padres no lo dejaban hacer. Comía todo el dulce que quería y sin algún cuidado. Siguió por horas hasta que se cansó. Al día siguiente, al despertar de su cama y pensando que todo había sido solo un sueño, se levantó, solo para confirmar su soledad. Ya no era tan bonito estar solo. La aventura se convertía en pesadilla. Empezando a llorar, no sabía por qué le pasaba eso a él, cuando en la esquina de su recámara unas palabras se escuchó. Tú lo pediste. Papá, gritó Pedro con todas sus fuerzas. De la oscuridad del rincón salió un troll, solo para decirle que sus deseos se habían cumplido. Ya no quiero estar solo, gritaba Pedro, y entre llantos en la alfombra que estaba en el suelo, se quedó dormido. Algunas horas pasaron y Troyingo, que así se llamaba el troll, se le acercó y le dijo: ¿Sabes que cuando alguien desea algo con tanta vehemencia como cuando lo deseaste tú, en algunas ocasiones se te puede llegar a conceder? Perdón, gritó Pedro, no sabía lo valioso que son mis padres hasta que ya no los tuve. Podría revertir el deseo tuyo de estar solo, Pedro, dijo Troyingo, pero este solo se concede cuando es verdadero y ansiado, como tu deseo original. Claro, dijo Pedro, ya no quiero estar solo, y entre sollozos se volvió a dormir. Al día siguiente se levantó pensando que aún estaba solo. Bajando a la cocina de su casa, vio cocinar a mamá y corriendo se lanzó a abrazarla. Hijo mío, ¿qué te sucede? ¿Quieres comer? Sí, madre mía, comentó Pedro, te quiero mucho y quiero cambiar. ¿En qué labor de la casa te puedo ayudar? Claro, hijo mío, vete a la calle, a la basura a tirar, y espera a tu padre que fue a traer las bolsas del mandado para que le ayudes a bajar. Y así el cambio de actitud de Pedro fue notándose cada vez más, y al anochecer y acostarse para dormir, comentó: No sé si lo que pasó fue un sueño, pesadilla o algo real, pero a mis padres con mis acciones y amor los voy a honrar y a ayudar. Bien, este es el texto que se les presenta y que podrían retomar algunas ideas para poder ustedes convertirlo en un texto dramático. Aquí está en un formato general. Sin embargo, aparecen 4 personajes. Ustedes le podrían dar sacar el guión que le corresponde a cada uno de ellos y colocarle las acotaciones de lo que va a ir realizando cada uno de ellos al momento de hacer representación y lógicamente colocarle lo que tendría que ser la estructura externa, es decir, dividirlo en actos, dividirlo en escenas y dividirlo en cuadros, para que puedan completar tanto la estructura interna como la estructura externa del texto dramático, que es el aspecto esencial que se les está solicitando en el desarrollo de esta semana 4 de la fase 2 de la asignatura de lenguaje.
Así es que alumnos y alumnas de sexto grado, espero que este proceso y estas orientaciones les sea de mucha ayuda y que les permita a cada uno de ustedes adquirir los conocimientos básicos, elementales y bien afianzados de este tema que tiene que ver con el texto dramático. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas, feliz semana.